realmente nuestras alabanzas suben hasta tu trono, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, gracias, gracias. Nuestros corazones están agradecidos, Señor, por tanta bondad, por misericordia, por gracia, y porque aún en nuestros tiempos duros y difíciles, tú eres el mejor consolador. Tú eres esa roca firme donde podemos estar parados, y a pesar de la tormenta, a pesar de la tribulación, estar en una roca fuerte, firme, anclados en ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Levantamos tu nombre. Aleluya, bendito, bendito eres tú, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo, Señor, de alabanza. Es un privilegio realmente, Señor, poder alabarte. Gracias porque podemos entrar en tu presencia, Señor, porque ese velo fue rasgado. Gracias, Dios. Bendito, bendito eres tú. Y te pedimos ahora, Señor, así como hemos cantado, que nuestros ojos se abran a lo que tú tienes para nosotros, a lo que tú quieres hablarnos, quieres enseñarnos, Señor. Gracias, gracias porque sigues trabajando en nosotros, Dios. Gracias porque no nos desechas, no nos abandonas, sino que cada día, Señor, quieres transformarnos más. Danos más de ti, Señor. Llénanos de ti, Dios. Llénanos, Señor. Queremos más y más y más de ti, Dios, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Dirige el resto de la reunión, Señor, y la dejamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay bastantes lugares libres aquí por si acaso, en el medio, acá también. Buenas, buenas. Buenos días, Blanquita, qué gusto. Ven, ven, salúdame entonces. Bueno, hermanos, vamos a compartir de la palabra del Señor. Tenía preparado en realidad una enseñanza mucho más estructurada. El tema de la enseñanza tenía que ver con las rendiciones, más que las rendiciones, el poder que existe en la rendición. Y eso lo vamos a ver ya el próximo año, Dios mediante. Estoy preparándolo para que sea una serie de 3 por lo menos. ¿Por qué me refiero a esto? Porque yo pienso que en el Señor la forma en la que uno tiene victoria es a través de la derrota personal, ¿no? No funciona igual. En el mundo uno aprende mucho a valerse por sí mismo, a ser autosuficiente, a ser independiente, a pelear para poder lograr nuestras metas. Y parte de eso es correcto y está bien. Pero esta batalla en Cristo que nosotros tenemos para poder tener victoria espiritual es una de las batallas que se logra rindiéndose, ¿no? Es al revés, no funciona como normalmente nos han enseñado. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Más adelante vamos a tocar temas como el poder de la rendición, el poder de la obediencia. Cada una de estas cosas tiene un poder en sí mismo y vamos a poder estudiarlas más adelante. Pero por ahora voy a hablar sobre 4 leprosos. Y quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 6, por favor.
Segundo libro de Reyes, capítulo 6. 4 leprosos. Y con el favor de Dios, espero que al final de este día tú puedas decir, yo soy un leproso. Y puedas decirle al que estaba al costado tuyo, tú eres un leproso. A ver, ¿por qué no se lo dices de una vez? Tú eres un leproso, tú eres una leprosa. Con cariño, con amor, ¿no? Con respeto. Y la otra persona respóndele, estoy sentado junto a un leproso. Estoy sentado junto a una leprosa. Y no me da miedo ni asco. Pero vamos a ver a través de esta simbología bíblica, ¿por qué es que estamos hablando de estos leprosos? Y para ello quiero ceñirme a la historia de la Biblia en la época del profeta Eliseo. Ustedes saben que el profeta Eliseo fue el profeta al que Elías le cede la posta, le da una doble porción de su espíritu y recibe el manto, y entonces Eliseo continúa con el ministerio profético para ser el profeta de Dios para la nación de Israel y Judá. Entonces, en todo este tiempo, vemos que el profeta Eliseo hace muchísimas cosas, de hecho muchos milagros, muchas señales de parte de Dios, pero el pueblo de Dios no estaba viviendo necesariamente en el mejor de sus momentos. El pueblo de Dios estaba viviendo momentos difíciles, momentos de ataque, de constante guerra. Qué coincidencia que la nación de Israel viva en constante guerra, ¿no? Aún hasta el día de hoy podemos ver eso, ¿no? Esto no es algo que va a solucionarse tan fácilmente, no van a haber pactos de paz porque la palabra dice que no lo habrán en este sentido de las guerras y las naciones que rodean a Israel. Sin embargo, en esta historia bíblica quiero que me acompañen al capítulo 6, porque Samaria, el pueblo de Dios, digamos, la capital, ¿no? Dice la palabra que estaba sitiada. La palabra sitiar, el verbo sitiar, quiere decir rodeado completamente, como con un bloqueo, de tal forma que la ciudad no podía hacer nada. No podía salir, nadie podía entrar. Y el problema con un sitio es que los recursos acaban, ¿no? O sea, llega un momento en donde tú dices, bueno, ya yo tengo suficiente, ¿no? Ustedes se acuerdan, por ejemplo, en la época cuando recién empezó la pandemia, cuando empezó a haber desabastecimiento de productos, ¿no? Uno podía acumular hasta cierto punto, pero llegaba un momento en donde ya se iba a acabar, tarde o temprano. Lo mismo pasaba con este momento en la nación de Israel, que había una posición de sitio de parte del ejército de Siria, y ellos no podían hacer nada. Entonces los recursos empezaron a ser escasos, y desde esa época, aunque alguien le puso nombre después, ya existía la ley de la oferta y la demanda, y por lo consiguiente los productos empezaron a subir de precio, ¿no? Eso está claramente en la palabra del Señor. Y de pronto lo que antes costaba 1, ahora costaba 5, mañana costaba 10 y pasado mañana 20. Más o menos como en el primer gobierno de Alan García, ¿no? En donde lo que tú tenías hoy era la cuarta parte de lo que tenías mañana, ¿no? Las personas que son mayores de ciertos años saben a qué me refiero. Esos que se están riendo, los jóvenes que están ahí con un signo de interrogación en su cabeza, quizás no saben lo que es la leche Ensi. ¿Cuántos saben lo que es la leche Ensi? Bueno, dice el versículo 24 y 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 y 25. Dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Ahí te está hablando de dos productos más o menos como que era parte de la canasta familiar o de algo que ellos consumían, sea para el alimento o sea para combustible, ¿no? En este caso el estiércol de paloma. Pero cuando vemos nosotros acá, lo que está hablando es de una inflación terrible debido a una escasez, debido al sitio, debido a que este pueblo había sido rodeado y ya no tenía recursos. Yo pienso que son tiempos similares a los que estamos viviendo hoy. Yo pienso que la iglesia y el mundo está viviendo un tiempo no solamente de escasez, sino de crisis y devastación moral y espiritual, en donde no hay literalmente qué comer espiritualmente hablando, no hay qué comer en la parte emocional, no hay cómo alimentarse tanto en la iglesia como en el mundo, y nosotros hemos sido puestos como hijos de Dios para poder entender que hay una prioridad, y es que nosotros podamos conseguir ese alimento. Ahora, cuando vemos esta historia, vemos que a veces yo pienso, ¿no?,
que la gente dice, no, que el mundo está mal, que la iglesia está mal, y nos ponemos con un dedo juzgador en lugar de que nosotros quizás pensemos, ¿no será quizás que el mundo, y no estoy exculpándolo, pero estoy diciendo, ¿no será quizás que el mundo está sitiado por el diablo? ¿No será quizás que la iglesia ha sido sitiada por pensamientos equivocados? Y no es que la gente ame no comer y le guste morirse de hambre, es que no tienen que comer. Y quizás esto responde a un sitio. Esto responde quizás a las circunstancias de nuestro siglo, de nuestro año, en donde de alguna manera se están cerrando todos los recursos para que la iglesia en sí no pueda alimentarse como Dios quiere que se alimente de las riquezas de su gloria. Y de pronto está bloqueado esto. Sin embargo, siempre hubo remanentes, siempre hubo pueblo de Dios que está dispuesto a ir un poquito más allá, y de eso vamos a hablar, de los 4 leprosos. Ahora vamos a entender por qué me estoy refiriendo. Pero tenemos que entender eso, ¿no? La gente no está comiendo, la gente se está muriendo. Y estoy hablando más allá de un hambre mundial, que también es real. Estoy hablando de un hambre espiritual. Estoy hablando de un hambre dentro de la iglesia. Estoy hablando de un hambre fuera de la iglesia. La gente necesita alimentarse. Puede tener muchas cosas, podemos tener muchas comodidades en algunos casos, pero si no tenemos el alimento espiritual, de nada sirve absolutamente todo. Puedes tener todo y, como decimos, no tenemos nada absolutamente. ¿Amén? Pero no me quiero solamente ceñir a la historia, yo me quiero ceñir ahorita a la historia de estos 4 leprosos. Acompáñenme al siguiente capítulo. Esta era un poco la historia previa. Si ustedes siguen leyendo, y sería bonito que lo lean, para que entiendan un poco la gravedad del asunto, solamente les lo voy a contar mientras pasan la siguiente página, el capítulo 7. La situación era tan grave, que el capítulo 6 nos cuenta la historia de que el rey estaba caminando y una mujer del pueblo de Dios le dice, mira, rey, ¿sabes que tenemos un problema? Él habrá pensado, bueno, ¿qué problema será este? ¿No? Un problema simple, quizás tú no puedes compartir tu grano de trigo con tu vecina, o quizás te han pagado menos por tu producto, o te están cobrando demasiado. No. ¿Saben cuál era la magnitud del problema, para que tengamos una idea de los problemas cotidianos en ese momento de crisis? El problema era el siguiente. La mujer, debido al hambre, había acordado con la otra mujer comerse a su hijo. Y entonces ella dijo, nosotros nos comemos hoy día a mi hijo, y mañana nos comemos al tuyo. Perfecto, sellamos el acuerdo. Se comieron a su hijo, y al día siguiente la otra mamá no quiso entregar a su hijo. Y ese era el problema. O sea, no era un temita sencillo. Se estaban comiendo a sus hijos por el hambre. Y esto no es una alegoría, una parábola, una simbología. Era así. Y el reclamo ni siquiera era, rey, hay que hacer algo porque nos estamos comiendo a nuestros hijos. Sino era, yo ya di a mi hijo y espero que ella cumpla su palabra. Fuerte, ¿no? Creo que para todos esto es un poquito para que entendamos la crisis que estaba viviendo a ese punto. Pero luego viene el capítulo 7. Y dice la palabra aquí en el versículo 3 que había a la entrada de la puerta, Segunda Reyes 7:3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. ¿Se acuerdan que dijimos 4 leprosos? Los cuales dijeron el uno al otro. ¿Qué dijeron? ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Miren la forma de pensar, y yo quiero que tú entiendas por qué es que estos leprosos llegaron a tener victoria. Ellos estaban en la puerta porque eran leprosos, no podían vivir ni convivir, obviamente, con las personas sanas. Además de que, ¿para qué iban a convivir en un lugar en donde estaban completamente en decadencia y en hambruna? No había ningún sentido. Entonces ellos estaban a la puerta, que era muy típico de los leprosos. Pero ellos empiezan a razonar, empiezan a decir, a ver, ¿qué hacemos acá en la puerta? O sea, de hecho, miren lo que dice el versículo 4. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. ¿Entienden? Una lógica súper inteligente, en serio, ¿no? O sea, ¿para qué queremos volver a un lugar que se está muriendo de hambre? Luego dicen, y si nos quedamos aquí, también moriremos. O sea, ya estaban muertos, ¿entienden? Ya estaban muertos. Yo quiero que entendamos esto. La única forma en la que nosotros podemos tener vida es cuando entendemos que ya estamos muertos. Cuando ya no hay salida, cuando ya no hay solución, cuando rendimos nuestros recursos, cuando decimos ya no tengo más a dónde ir. He tratado todo, he buscado todo, pero si voy allá, muero. Si voy acá, muero. Si me quedo aquí, muero. Entonces, el dicho dice, el que nada debe, nada teme. Y el que ya está muerto, desahuciado, no tiene por qué temer. Y dice aquí la palabra que ellos dicen, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Imagínense, eran judíos.
Y estaban a tal punto su desesperación y a tal punto su desahucio, digamos, que estaban desahuciados, que ellos dijeron, total, ¿qué puede ser peor que la muerte? Y entonces ellos dicen, vamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Igual ya estamos muertos, pues, ¿no? Es una lógica muy sencilla, ¿no? Pero ojo, está acá en la mente la lógica, ¿no? Porque a la hora de la práctica quizás ellos alguna esperanza podrían haber guardado, pero no fue así. Esta es un poco la introducción para que entendamos a qué nos estamos refiriendo con estos 4 leprosos. Y solamente quiero hablar de 3 características que tuvieron estos 4 leprosos que son imprescindibles para que tú y yo podamos también tener victoria en nuestra vida espiritual. Para que tú y yo podamos tener, no digo éxito porque suena muy egoísta, pero victoria. La victoria es diferente al éxito, porque la victoria bendice a muchos, el éxito me bendice a mí. Entonces, número 1, amando sus vidas, ¿no? La palabra nos enseña en múltiples ocasiones que cuanto tú más retienes para ti, tienes más puntos en qué confiar y por lo tanto es más difícil rendirte. ¿Por qué? Porque tienes tus lugares seguros, tienes tus lugares de afecto y de aprecio. Tú dices, si esto me falla, tengo esto. Si esto otro me falla, tengo esto. Pero yo pienso que el éxito, la victoria que puede tener una persona como un leproso, radica justamente en su desesperación de no ser absolutamente nada, de estar completamente desvalido. Porque como alguien dijo una vez, si es que tú estás yendo para abajo y ya tocaste fondo, el único lugar para ir a partir de ahí es para arriba. Y cuando nos rendimos de verdad, cuando entendemos que en nosotros, decía Pablo, no mora el bien. O sea, no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, mucho menos de crecer espiritualmente por nosotros mismos. Entonces entendemos que el único camino hacia arriba es ir hacia abajo, que el único camino hacia la victoria es la derrota, que el único camino hacia la bendición es rendirnos y fracasar. Entonces, los únicos que pudieron conquistar, queridos hermanos, fueron los que no tenían nada que perder. Escúchenme. Cuando tú no tienes nada que perder, te la juegas. ¿Sí o no? Total. Ya perdiste todo. ¿Qué más puedes perder? Ya estás leproso, ya estás muerto, ya no tienes nada que hacer. Y cuando eso, que son tus cosas valiosas que tú aprecias, de pronto te das cuenta que ya no valen nada, entonces tú puedes añadir valor a tu vida a través de un elemento externo. Y ahí viene el riesgo. Como hijos de Dios, tenemos que entender que si vamos a poder bendecir a otros, al pueblo de Dios, a nuestros seres queridos, tenemos que entender que nosotros no tenemos los recursos. ¿Okay? Si tú crees que tú puedes hacer algo respecto a ti, contigo mismo y con tus recursos, entonces ya empezaste mal. Este pueblo fue rescatado, fue salvado, se libró, porque hubo 4 personas que no tenían nada, estaban muertos. Y dijeron, si ya estamos muertos, ¿qué más da? Tú y yo tenemos que llegar a ese punto de entender que nuestro socorro viene de Jehová, que nuestra ayuda viene de Dios, que nuestra provisión viene de Él y como decía Pablo, nuestra competencia viene de Dios. Es ahí que podemos de verdad generar un impacto en nuestros seres queridos. Y solo ahí. Muchas cosas se hacen en el nombre de la ayuda social, en el nombre de la ayuda, y eso no está mal. Pero si queremos de verdad hacer historia y ayudar de una forma irreversible, permanente, profunda a otros, tenemos que entender que nuestros recursos tienen que ser de Dios, no los nuestros. Cuando tienes mucho que perder, arriesgas, pues. Total, no hay mucho que arriesgar tampoco, ¿no? Dice, hubo una palabra de Dios aquí. Dice, antes del versículo 2, antes del versículo 3 y 4 es el versículo 1. Lo que quise decir antes es que cuando uno tiene mucho para perder, porque tiene mucho, entonces uno no arriesga, ¿no? Dijo entonces, versículo 1, Eliseo. Esto decía un poquito antes de lo de los 4 leprosos. Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina 1 siclo y 2 seas de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. ¿Qué cosa estaba diciendo acá Eliseo? Estaba diciendo, escúchenme pueblo, mañana Dios los va a bendecir. En 24 horas ustedes van a salir de ese túnel. En 24 horas ustedes van a poder ver la luz otra vez. Y ya no va a costar 50 ciclos de plata esto. Ya no va a ser una millonada. Ya no va a haber esta escasez porque van a ser libres. Van a tener una victoria.
En medio de la crisis tan terrible como hemos hablado de mujeres vendiendo a sus hijos o comiéndose a sus hijos, vemos una luz de parte de Dios a través del profeta que dice 24 horas y ustedes van a ver la victoria de Dios. 24 horas nada más. Qué linda es la palabra del Señor, de verdad, que justo a tiempo, en nuestra oscuridad, en nuestra crisis, cuando ya no sabemos a dónde más ir, hay una promesa. Pero la promesa de Dios no fue en un minuto ustedes van a recibir esto, sino en 24 horas. Eso quiere decir que algo tiene que pasar, desde la hora 0 hasta la hora 24. Alguien tiene que jugársela para que el pueblo de Dios sea bendecido, para que Dios manifieste su victoria. Cada vez, escúchenme, yo sé que eso puede sonar humanista, pero cada vez que el pueblo de Dios vio grande victoria, fue porque Dios utilizó a sus siervos para hacerlo. Cada vez que cuando Dios quiso hacer una nación, llamó a Abraham. Cuando Dios quiso libertar a una nación, llamó a Moisés. Cuando Dios quiso hacer que una nación sea gobernada y entienda lo que es la adoración, llamó a David. Cada vez que Dios quiso hacer algo en su reloj, en su agenda para con la iglesia, llamó a hombres y mujeres para hacerlo. Dios nunca hizo nada solo desde el cielo. Siempre utilizó seres humanos. ¿Y acá utilizó a 4 leprosos? Lo peor de lo peor, desahuciados. Ya no tenían esperanza, estaban muertos. Ellos mismos sabían, ¿qué más da? Nos quedamos acá, morimos. Regresamos allá, morimos. Bueno, si igual vamos a morir. Y yo creo que ese es el valor que nosotros tenemos que entender en nuestra vida terrenal. Igual vamos a morir. Y esto no es un mensaje suicida, ¿no? No piensen que soy Jim Jones o David Koresh, que vamos a tomar veneno y de pronto va a venir la policía, secta se suicida. No. No. Porque la vida que tenemos es preciosa porque Dios nos la ha dado. Y mientras tengamos aliento de vida, tenemos que servir al Señor y seguir al Señor. Valorar nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo. Pero entendamos que nuestro cuerpo es temporal y lo que nosotros podemos hacer en este mundo por otros tiene que venir de parte de Dios, no de acá. Y entonces viene la palabra del Señor. En medio de todo el problema, en medio de toda la crisis, en medio de toda la desolación, viene una palabra del Señor. Y quizás Dios quiere darte esta palabra también en medio de tu vacío, en medio de tu crisis, en medio de tu desolación. ¿Y qué cosa era la palabra? En resumen, mañana a esta hora van a volver a comer. Mañana a esta hora otra vez podrán comprar con el precio regular. Mañana a esta hora podrán poner un poquito de comida en su despensa. Esa fue la palabra del Señor. Una palabra para 24 horas de cumplimiento, no en el momento. Porque algo todavía tenía que suceder. Tenía que suceder la historia de los leprosos. Algo tenía que pasar con estos leprosos. Entonces, ¿qué es lo que dice el versículo 5? Ahora sí avanzamos un poquito más. Porque estoy entrando al segundo punto. El primer punto que vimos es que amaban sus vidas. Dice, la palabra dice el que ama su vida la perderá y el que pierde su vida la va a ganar, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasaba con estos leprosos? Ellos de alguna forma sabían que podían perder sus vidas y al perder sus vidas ganaron. Quiero que sepan esto. ¿Veis el versículo 5? 2 Reyes 7:5. Para que entendamos un poquito la historia. No se distraigan porque esto es parte de historia. Vamos a leer 4 versículos. Se levantaron pues, 2 Reyes 7:5, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, los sirios, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. ¿Entienden lo que pasó? El Señor creó una bulla, ¿no? Creó una bulla, ¿no? ¿Quién de ustedes le tiene temor hacia los temblores? Y de verdad que sale corriendo así como un desquiciado. Ya, bien, ya está bien, están identificados. ¿Se han dado cuenta de esas personas? Y los que no somos así, quizás, vemos una persona cuando solamente, a veces mis hijos en broma mueven el vidrio, ¿no? Así que aquí no han hecho eso. Y la persona inmediatamente salta y sale despavorida. Bueno, una cosa sí, pero 100 veces peor pasó con el pueblo de los sirios. Vino el Señor a través de un sonido estrepitoso, fuertísimo. Ellos imaginaron que eran varios ejércitos, que el rey de Israel había hecho pacto con otros reyes para poder venir en contra de ellos. Y antes de enfrentarse y morir, dijeron, nos vamos corriendo. Nos vamos corriendo.
Y no tuvieron tiempo ni siquiera de alistar, no tuvieron tiempo ni siquiera de llevarse sus caballos, sus pertenencias. Y entonces, para este momento, llegan los leprosos, que dicen, vamos a morir de todas maneras porque estamos yendo a los enemigos, ¿no? Y encuentran todo vacío. Quizás las ollas todavía con comida caliente. Y ellos se morían, estaban muertos, ya estaban muertos. O sea, pasaron de la muerte al paraíso directamente. Tenían caballos, tenían habitaciones, comida, agua, cama. Tenían absolutamente todo. Personas que se la jugaron por completo porque ellos sabían que ellos prácticamente estaban yendo a morir. Pero algo pasó. Ellos no valoraron sus vidas quizás por encima de lo que podría beneficiarse del riesgo. Y yo creo que el Hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que entender esto. Si no sabemos nosotros que nuestras vidas, cuanto más vivos estamos, más muertos estamos. Cuanto más nosotros nos amamos a nosotros mismos, menos útiles vamos a ser. Pero cuanto más amamos al Señor por encima de nosotros y entendemos que no somos lo que creemos ser en realidad y que lo que nosotros tenemos no sirve, sino lo que Dios puede hacer en nosotros, entonces veremos esa victoria. Porque Dios había preparado todo esto. Y yo creo que definitivamente en el plan de Dios, este sonido estaba como paso número 1, pero paso número 2 estaba que los leprosos van a llegar, porque ¿qué sentido tiene que el enemigo abandone por completo su pueblo y después vengan otros enemigos y ocupen eso? Estaba dentro de la agenda de Dios que vinieran los leprosos, los 4 leprosos. Tú, yo, el que está a tu derecha y el que está a tu izquierda. Dice la palabra en el versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, obviamente, ¿no? Y tomaron de allí plata y oro encima, había joyas y todo, y vestidos, y fueron y los escondieron. Obviamente, pues, ¿no? Esta es una mentalidad de desesperación, pues, ¿no? O sea, ahorita vienen, han salido seguro un ratito, ¿no? Entonces, lo primero que se agarraron todo, yo me imagino que habrán tragado, ¿no? O sea, literalmente arrasaron con todo. Vieron joyas y las escondieron porque dijeron, ahorita vienen, entonces ahorita tiene que ser rápido. Pero pasó el tiempo y se daban cuenta que no venía nadie. Ellos no sabían la historia del ruido estrepitoso. Ellos no sabían la historia de que ellos habían huido porque habían oído esto como si fueran ejércitos. Pero ellos empezaron a comer, a beber, tomar vestidos, escondieron. Y dice, vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y también fueron y lo escondieron. O sea, iban a ir más o menos a las 3.000 casas quizás a hacer lo mismo, porque estaban desesperados. Era una ocasión para celebrar definitivamente. Yo creo que ellos ni siquiera se imaginaron lo que iban a ver, se imaginaron lo que les iba a esperar. Acuérdense, ¿por qué es que esto fue tan impresionante para ellos? Porque ellos esperaban morir. Y como ellos esperaban morir, tener lo contrario fue una súper sorpresa. ¿A dónde quiero llegar con esto más allá de una simple historia? Dice Juan 12:25, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Cuanto más te ames a ti, menos vas a amar a Dios. Y cuanto más ames a Dios, menos te vas a amar a ti. Esto no quiere decir que te tienes que subestimar, que no tienes que valorar lo que Dios ha hecho en tu vida. No, Dios te ha hecho valioso. Dios, o sea, eres tan valioso que Jesús murió por ti, ¿no? O sea, nadie está quitándote el valor. Lo que te estoy diciendo nada más es que si nosotros ponemos nuestra vida por encima de Dios, entonces no vamos a poder avanzar. No vamos a poder ver ni tener victoria. En otras palabras, lo que estaba diciendo Jesús al decir esto es, si tú de verdad vas a poner tu vida por encima de todo, vas a perder. Y si tú pones a Dios por encima de todo, la vida de Dios por encima de todo, entonces tu vida va a estar debajo de todo. No va a tener la importancia. En Cristo, queridos hermanos, la valentía es lo que sigue al conocimiento de quiénes somos y quién es Dios. Voy a explicar bien. Mucho hablamos de que los creyentes tenemos que ser valientes. Tienes que ser valiente, tienes que esforzarte. Pero no entendemos muchas veces que la orden de esforzarnos, la orden de ser valientes, es después de que entendemos de dónde viene nuestra fuerza. Porque si solamente te digo tienes que ser valiente, tú te armas de valor y eres valiente y listo, se acabó. Tu fuerza, tu poder, tu capacidad. Pero si yo te digo que tu fuerza no tiene ningún valor
que tu vida no tiene ningún valor, que tu fuerza y tu poder viene de Dios. Pablo decía, mi competencia viene del Señor, que tu fortaleza viene del Señor, tu ayuda viene del Señor, y todo lo que, cualquier atributo que tú tengas, cualquiera, viene de Dios. Por eso yo quería mucho a un pastor cuando decía eso: si ves algo bueno en mí, es de Dios. Si ves algo malo, es mío. Todo lo que tú tengas de valor viene de Dios. Y entonces estos leprosos se encontraron con un cuadro impresionante, alucinante. Pero la valentía, repito, que nosotros, porque sí, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra, tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos. Todo esto es verdad. Pero tenemos que entender que antes de esforzarnos, entender de dónde viene nuestra valentía, por qué podemos esforzarnos y en quién debemos esforzarnos. Pablo decía que yo me esfuerzo según el poder que actúa en mí. En otras palabras, él estaba diciendo, yo me puedo esforzar porque mi fuerza viene de Dios. Y si mi fuerza y mi poder viene de Dios, entonces yo puedo avanzar, yo puedo tener poder, yo puedo tener victoria. Pero si viene de mí, no me va a alcanzar, no te va a alcanzar. Te vas a quedar corto, te vas a quedar a mitad de camino. En Cristo esa valentía tiene que ser posterior al conocimiento de quiénes somos y quién es Dios. Cuando entendemos quién es Dios, entonces decimos, yo sí puedo. Sí puedo. Porque sé quién es mi Dios. Sé quién es mi papá. ¿Cómo no voy a poder? Por supuesto. ¿Cómo que no voy a poder? Si Él es el dueño de todo, Él tiene todo el poder, Él tiene todo el conocimiento, toda la sabiduría, tiene todas las riquezas. ¿Cómo no voy a poder? Pero si no entiendo esto y no me baso en esto, ¿con qué atrevimiento voy a decir cómo voy a poder todo? ¿Con qué atrevimiento voy a decir yo lo voy a lograr? En mis propias fuerzas, con mis méritos, con mi fuerza de voluntad. Tu fuerza de voluntad no va a durarte ni un milímetro, ni un segundo. Pero en el poder de Dios, por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. No en Pablo, en Cristo. Pero llegó el momento en el que en su celebración, y aquí estoy cerrando ya, ellos hicieron un alto, porque ellos estaban disfrutando de este producto de que ellos se vieron muertos, ¿no? De que dijeron, ya, pues si mi vida no vale nada, entonces me la juego. Se la jugaron y de pronto encontraron el paraíso, ¿no? Estaban comiendo, bebiendo, escondiendo tesoros, disfrutando de algo que jamás lo habrían hecho en sus propias fuerzas. Pero algo pasó en ese momento. Yo no sé si fue 1, 2, 3 o 4 leprosos. O quizás todos, no lo sé. Pero alguien dijo en un momento, ¿sabes qué? Estamos haciendo mal. ¿Cómo que estamos haciendo mal? Todo está bien. No, estamos haciendo mal. Y quiero que me acompañen al segundo libro de Reyes, capítulo 9. Porque aquí es donde, si bien es cierto, el primer punto que dije se llamaba amando sus vidas. El segundo, enfrentando riesgos. El tercer punto es pensando en los demás. Di conmigo, pensando en los demás. Dice el versículo 9, inmediatamente después del 8, ¿no? Primera de Reyes 7:9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Pero cómo? Si estamos disfrutando, estoy viviendo mi promesa cumplida, estoy viviendo el cielo acá. No, dice, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Qué lindo, ¿no? Ellos dijeron, ya, está bien, hemos disfrutado un ratito, pero mañana va a amanecer y no hemos hecho lo que teníamos que hacer, compartir con otros. Dar esta bendición a otros, avisar a otros que mi pueblo se está muriendo de hambre, la gente no tiene que comer, la gente está muriéndose espiritualmente, está famélica, está en una anemia espiritual. Y nosotros estamos acá comiendo 3 veces al día. Y nosotros estamos acá disfrutando y estamos escondiendo tesoros. Dice, mañana va a amanecer y nuestra maldad nos va a alcanzar. ¿Hay algo de malo en disfrutar? No. Lo que está mal es no compartir. Sobre todo cuando tienes un pueblo de Dios, familiares, vecinos y amigos que se están muriendo de hambre, están comiendo a sus hijos. Y tú estás disfrutando.
Y tú tienes bendición, y tú tienes provisión. Y no estoy hablando tanto del aspecto material, estoy hablando de la provisión espiritual. Desde un comienzo estoy hablando de esto. Cuando tú eres sustentado, cuando tú eres sostenido, cuando tú tienes una buena palabra, cuando tú conoces al Señor y sabes muy bien a dónde te está dirigiendo y cómo Dios te está colmando de bendiciones. No estoy diciendo que tu vida sea una tómbola, no. Estoy diciendo que tu vida está centrada en Cristo y aún en las crisis tú sabes de dónde viene tu socorro. No te estoy diciendo que todo te va bien. Te estoy diciendo que a veces te va bien y a veces te va mal, pero siempre estás con Dios. Sabes muy bien de dónde viene tu ayuda. No todos saben eso. Escúchenme, hermanos, no todos tienen la bendición que ustedes tienen y que muchos creyentes tienen, pero hay muchos más que no la tienen. Y ellos dijeron que estamos haciendo mal. ¿Saben por qué? La Biblia dice, no tengo tiempo para leerlo, pero que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú estás disfrutando de una posición en Cristo favorable y de bendición y una riqueza en la palabra, ten en cuenta que hay miles en tu alrededor, cerca de ti, en tu entorno, que se están muriendo de hambre. Y va a salir el sol. Eso se refiere a la venida de Cristo, ¿no? Va a salir el sol. Y no quiero que mañana me agarre el sol en mi maldad. Eso es lo que están diciendo ellos. Yo no quiero que el Señor venga y me diga un ratito, pero tanto te di, tanto te bendije. O sea, tanta palabra, tanta enseñanza. A veces yo me pregunto, cuando tenemos las reuniones con los líderes, decimos, capacitamos, queremos tener un plan del año, enseñar a los hermanos. Yo digo, pero ¿cuánto más podemos enseñar si no sabemos dar? Si no sabemos bendecir a otros, si no podemos compartir con los demás. Porque un frasco tiene una capacidad solamente, tú lo puedes llenar y cuando se llenó, de ahí lo demás que entra va a hacer que salga otra cosa. Pero cuando Él está dando, entonces puedes llenarlo más. Dice que se dijeron en el versículo 9, la segunda parte dice, y nosotros nos callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Dice, vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vamos donde nuestros seres queridos. Vamos a hablarles de esta riqueza que estamos viviendo. Hemos encontrado un tesoro. Hemos encontrado una ciudad llena de comida. Hemos encontrado un pueblo lleno de bendición. Hemos encontrado un camino lleno de favor. Vamos, te quiero llevar a ese lugar. Te quiero informar. No me lo quiero guardar para mí porque hay para muchos más. Alcanza para todos y sobra. Así es la palabra de Dios, así es el Evangelio. Dice el versículo 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. ¿Ustedes se imaginan ese evento? Porque estamos hablando de medianoche, ¿eh? Ellos no esperaron al día siguiente, ¿se acuerdan? Porque tenían miedo de que su maldad los alcance al día siguiente. Entonces dijeron, no, vamos ahorita. Vamos ahorita. Y fueron corriendo y llegaron otra vez a su pueblo. Y obviamente era de noche. La ciudad sitiada, yo no sé, o sea, qué tantos peligros había. Solamente gritaron desde afuera. A los guardas, quizás estaban en las torres, no sé. Escuchen, nosotros venimos del campamento del enemigo y no hay nadie ahí. Tuvieron que gritar. Y esto es muy parecido al Evangelio, ¿no? Cuando la palabra dice que tenemos que proclamar, cuando la palabra dice que tenemos que predicar. Ellos gritaron. No tuvieron temor, no tuvieron vergüenza, estaban en una situación de emergencia. Y estaban desesperados por traer la bendición a sus seres queridos, a su pueblo, a la casa del rey. Y gritaron. ¿Y saben qué pasó? Los porteros también gritaron hacia adentro, ¿no? Dice así, versículo 11, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y yo quiero preguntarte si tú hoy estás gritándole a tus hermanos. He encontrado algo y no me lo quiero quedar para mí solo. He encontrado vida y no me la quiero guardar para mí. He encontrado alimento y no me lo quiero guardar para mí. ¿Cómo están tus hermanos? ¿Cómo están tus familiares? Ellos dijeron, de alguna manera, ellos dijeron algo así como, hay algo que está mal. Yo estoy acá disfrutando de estas riquezas, alimentándome a plenitud, y mis seres queridos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo, no. Y me vino a la mente el pensamiento del hijo pródigo, exactamente lo contrario. Porque el que dijo, yo acá me muero de hambre y en la casa de mi padre
están disfrutando de buenos alimentos, de buena cama y de buena comida. Pero esto era al revés. Nosotros acá disfrutamos de buen alimento, de buena comida, de buen ambiente, de buen compañerismo. Y en la casa de mi padre están que se mueren de hambre y están comiendo a sus hijos. ¿Quiénes son los de la casa de tu padre? Son las personas cercanas a ti, son tu prójimo. Sea o no cristiano, acá no se trata de eso. El hambre, la hambruna está en todo lugar, dentro y fuera de la iglesia. ¿Quiénes son tus seres queridos? Son familiares, pero son amigos también. Son compañeros de trabajo, pero son tus hijos también. Son tus padres, son tus tíos, son tus vecinos. Que quizás detrás de una sonrisa, tú no sabes si media hora antes se comieron a su hijo. Pero ellos te sonríen. Quizás detrás del orgullo. Por eso a veces me pregunto, ¿no será quizás que en lugar de nosotros señalar y decir esa persona está en pecado porque le gusta el pecado, está que se muere de hambre porque le gusta morirse de hambre, ¿no deberíamos pensar quizás están sitiados? El enemigo los ha cegado y nosotros tenemos la llave de ese candado. Nosotros tenemos la forma de poder llevarlos a la plenitud. Y no está en nosotros, está en algo que nosotros hemos recibido. ¿Están conmigo, hermanos? Ellos dijeron, hay algo que está mal, ¿no? Ellos no se quedaron allí, sino que fueron a los suyos, a los que estaban sufriendo. A veces la gente sufre, no porque quiere, sino porque está sitiada. Y nosotros tenemos, porque la palabra nos enseña que tenemos que romper las cadenas, ¿no? A quien tú atares, le dijo a Pedro, será atado, a quien tú desatares será desatado. ¿Tenemos o no tenemos acaso el poder de Dios para poder romper cadenas? No es nuestro poder, es el poder de Dios. Pero Dios utiliza gente como tú y como yo para poder ir donde otro, porque como siempre les digo, queridos hermanos, voy a poner quizás un ejemplo muy simple. Cualquiera de ustedes tiene un compañero de trabajo. No hay forma en la que yo pueda conocer a tu compañero de trabajo, pero tú lo conoces. Tú almuerzas todos los días con él. Tú tienes un vecino que quizás conversan porque a veces su perrito se pasa a tu casa. Yo no, jamás voy a poder contactarme a menos que sea una forma milagrosa con ese vecino y predicar la palabra. Pero tú sí. Y tú estás disfrutando del campamento, escondiendo el oro y la plata, comiendo triple, ¿no? Como ¿has visto la ría cuando come y se le hincha todo acá? Está guardando, pues, ¿no? Para que le dure una semanita por lo menos, quizás. Así a veces veo a muchos creyentes. Así a veces me veo a mí mismo. Y otros se mueren de hambre. A veces la gente sufre, repito, pero no porque ellos quieren sufrir. Sí, porque no están sitiados, no, están cegados, no ven las cosas. Por eso es que el Señor encomienda la gran comisión, ¿no? Quiero que terminar aquí, puestos de pie, por favor, haciéndonos una pregunta para autoevaluarnos hoy, ¿no? Yo no sé si es tu caso, creo y espero que sí, pero te quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Has encontrado algo como los leprosos? Dijimos al comienzo, nos dijimos unos a otros leprosos, ¿no? Y yo quiero preguntarte si de verdad te identificas con este leproso. O sea, si de verdad te ves sin Cristo en ese estado de decadencia y de muerte inminente. Porque si no te ves así, tú todavía te amas a ti mismo. Tú todavía eres valioso. Todavía no necesitas la salvación porque todavía eres valioso. Todavía lo puedes lograr por ti mismo. Sigue intentándolo. Cuando fracases, me buscas para decirte cómo fracasé yo y cómo obtuve la solución. Pero si no te ves como este leproso, entonces examínate de verdad hasta qué punto tus recursos te van a poder llevar más allá. ¿Has encontrado algo tan valioso en Cristo si eres uno de estos leprosos, no? Porque ellos encontraron esto, ¿no? Encontraron y dijeron, wow, acá hay todo, absolutamente todo en este pueblo. Y yo a veces me veo a mí mismo para comenzar, y veo la actitud de muchos creyentes que toman por sentada las gracias de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios.
como si fuera una obligación de Dios bendecirte. Y no valoramos de verdad la bendición que tenemos de ser hijos de Dios, la bendición que tenemos de poder seguir y servir al Señor. No lo valoramos. Tiene que ser algo tan valioso como para que tú digas, como para que te sientas mal por comértelo tú solo. ¿Entienden? Y si no es así de valiosa nuestra comunión con Dios, nuestro alimento de la palabra, entonces quizás no estamos alimentándonos como debemos. O sea, tienes que valorar tanto la provisión que Dios ha hecho para ti, la bendición de traerte a un lugar donde se predica la palabra, de llevarte a tu casa en donde tú tienes una comunión con Él, en donde puedes tener compañerismo con hermanos que te guían al Señor. Tanto que te tienes que sentir mal de no compartirlo. De verdad. ¿Ves a tu familia en la iglesia local como ese lugar de riquezas espiritual? ¿Serás tú como uno de esos 4 leprosos? ¿Entenderás que tú no puedes salvar tu vida porque si la salvas la pierdes, pero si la pierdes la salvas? ¿Entiendes que has sido bendecido con el poder de Dios para hacer proezas en Él? Él te ha dado su poder para que tú puedas romper cadenas de otros. Él te ha dado su presencia para que tú puedas bendecir a otros, alcanzar a otros, tocar a otros. Pero ahorita yo quiero hacer un llamado para que tú consideres esta petición que te hago. Vuelve a la casa del rey y grita: encontré algo que te va a sacar de tu miseria. Encontré algo que no se acaba hasta ahora y ya acaparé todo, pero aún así no me lo acabo. Encontré algo que es la salvación de mi pueblo. Grítalo. No te van a dejar entrar al comienzo, porque ellos gritaron a los porteros. Los porteros tienen que ver con lo que está afuera, pues, ¿no? Y los porteros pasaron la voz para lo que está adentro, ¿no? Pero tenías que gritarlo. Ellos lo gritaron. Hemos encontrado algo. Hay provisión. Hay bendición. Y no es justo que otros se mueran de hambre. Solo quiero que podamos evaluar esto. Vamos a terminar aquí. No vamos a cantar ninguna canción. Solamente vamos a examinarnos un ratito para preguntarnos hasta qué punto de verdad nosotros estamos valorando la comunión con Dios, valorando la comunión con los hermanos, valorando la presencia de Dios, la palabra de Dios, nuestra posición en Cristo. Yo siempre me he preguntado, ¿cuánto valoro yo la presencia del Señor? ¿Cuánto de verdad para mí es importante? ¿Cuán grande es este tesoro que yo he encontrado? Porque si no soy capaz de gritarlo, entonces quizás no es tan valioso. Y esto es duro, de verdad. O sea, pensarlo para mí es duro. No sé, no me acuerdo si fue John Wesley o no sé quién que dijo algo así como que si es que este evangelio de verdad le predicaron a una persona, un ateo, y el ateo dijo: si yo creyera lo que tú me estás predicando, entonces gastaría cada minuto de mi vida en hablar a las personas para que no vayan al infierno. Desesperadamente. Y yo me pregunto cuán valioso de verdad es ese tesoro que tú has encontrado. Cuánta abundancia hay y cuánto tú de verdad sufres por aquellos que sufren. Es lindo que estos leprosos volvieron, de verdad. Podían no haber vuelto, pero volvieron. Y dijeron: estamos haciendo mal. Y yo te pregunto, ¿estás haciendo mal? Yo creo que sí, todos estamos haciendo mal. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos hoy, Señor, que tú nos redargullas, Señor, Espíritu Santo. Tú eres quien trae convicción de pecado. Y no podemos llamarlo de otra forma, porque estos leprosos dijeron: estamos haciendo mal, y al amanecer, porque tú vendrás, Señor, al amanecer nuestra maldad nos va a alcanzar. Señor, danos una conciencia más profunda de las riquezas que nosotros tenemos. Haznos más espirituales y menos materiales, menos materialistas. Haznos, Señor, valorar lo precioso que son las riquezas en Cristo Jesús.
lo precioso que es tener comunión contigo, comunión con tu iglesia, comunión con tu palabra. Señor, hemos encontrado una ciudad llena de riquezas y no podemos seguir escondiéndolas para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir, a pagar el precio para poder llegar a nuestros seres queridos, a nuestros hermanos que mueren de hambre y poder gritarles: he encontrado un lugar que hay abundancia, en donde hay abundancia. He encontrado la presencia del Señor. La palabra dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me trajo a la casa del banquete. Hemos encontrado un banquete y alcanza para todos. Redargúyanos, Señor, a nosotros. Tócanos de tal forma que de verdad pensemos en la seriedad de la eternidad, en la seriedad de la hambruna y en el papel que jugamos nosotros, leprosos, cuyo único valor es haber encontrado una ciudad con abundancia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. Tenemos un par de anuncios.